Muy bienvenidos, hermanos que están ahí atrás de las redes, o usted, amigo, que nos está escuchando en esta página de Ministerio de la Hermosa. Le mandamos un saludo a nombre de nuestro pastor Javier Villalpando. Un abrazo enorme para todos ustedes. Vamos a compartir esta tarde un tema muy interesante: conversión. Y estoy respaldándome en el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo 9 en adelante, donde dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pueden sentarse esta tarde. Déjenme acomodo, porque si no me pasa lo que al hermano Albino. Le mandamos un saludo. Sin duda alguna, Pablo nos deja, o es el apóstol que nos deja un gran legado en cuanto a contenido bíblico. 12 cartas, 13 cartas nos deja aproximadamente este gran apóstol. Y yo creo que es un buen porcentaje, porque si el Nuevo Testamento que nosotros leemos trae 27 libros y Pablo nos deja alrededor de 13 cartas, pues estás hablando de un 43, 45% del contenido del Nuevo Testamento reflejado, plasmado en papel, tinta, y que por los siglos hemos estado enseñando. Nos ha servido a muchos para tener las bases de un evangelio poderoso, para tener una sana doctrina, para tener un buen consejo de parte de Dios. Este gran hombre escribió las cartas en diferentes épocas, llevó sus años, no escribió todo así de trancazo. Probablemente ya ha escrito más, pero como en aquel tiempo se usaban los pergaminos, pues se perdieron muchos escritos. Algunos de ellos no llegaron a destino, algunos de ellos prácticamente no llegaron a la gente, a las iglesias, pero tenemos revelación suficiente como para entender lo que Dios quiere con nosotros, como para entender que Dios nos ama, como para entender que Dios tiene un gran proyecto para esta gran organización llamada la Iglesia de Jesucristo. Y tenemos de todo tipo en los escritos de Pablo, este gran rabino, que a mí me gusta más decirle Saulo, pero entendamos que pues es la misma persona. Y Pablo empieza a escribir, o escribe algunas cartas, y tiene temas muy interesantes. Por ejemplo, hay revelaciones muy profundas que aún Pedro apóstol en su carta dice que hay palabras de mucha sabiduría que Dios le ha dado a Pablo, y que muchos indoctos las tuercen para su propia perdición. Pedro mismo reconoció la sabiduría de este gran hombre llamado Pablo. Y dentro de los escritos también, de repente, algunos cuantos, muy poquitos textos donde este hombre también declara cosas de su propia inspiración. Por ejemplo, cuando le está hablando a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 7:12, cuando les habla a la gente acerca de que no se casen o no se unan con uno desigual, y dice, les da un consejo cuando dice: esto lo digo yo, no el Señor. Esto no lo mando yo, no lo manda el Señor, pero yo lo digo, ¿verdad? Una inspiración de Él. Está bien, es válida, viene ahí en la Escritura. Pero aparte de tenernos escritos, porque recordemos nosotros que Pablo es un hombre instruido en la ley, pero no es ese hombre que está desde la trinchera de una oficina con un mini split. Tenía el poder de hacerlo y de transmitirnos mucha sabiduría, pero aparte de todo lo que él escribe, aparte de todo lo que él enseña en sus cartas, hay algo de lo que habla que también nos inspira, y son experiencias, son testimonios, son experiencias buenas y malas, experiencias negativas y experiencias positivas. A veces pensamos que las experiencias de los hombres no nos ayudan, pero claro que nos inspiran. Cuando estos hombres en su trabajo ministerial comienzan a funcionar y empiezan a desarrollar el ministerio que Dios les dio, cualquier anécdota, cualquier cosita que tengan a veces con una persona o alguna situación, alguna enfermedad,
algo que hayan vivido, cualquier anécdota, a veces para nosotros nos sirve de mucha inspiración. Soy de las personas que procuro estar en las clases del pastor hace tiempo, y a mí me inspira hasta las pequeñas cositas, hasta las pequeñas anécdotas que él tiene, me inspiran porque obviamente las aplica conforme a la escritura. Y sí es cierto, es una manera de darme una parábola, no una parábola, perdón, una parábola, no una parábola, una parábola. Entonces las experiencias siempre que Pablo nos dice, no siempre son buenas y malas. Usted lo va a encontrar de repente descolgándose en un canasto, huyendo de los judíos. Lo va a encontrar por ahí golpeado en Listra, casi donde lo sacaron en rastra de la ciudad. Pues son experiencias que él tuvo. Pero no se queda ahí, también tiene experiencias, como dice a los Corintios: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en la carne no lo sé, pero fue al tercer cielo y le fueron reveladas cosas que no se nos permitió hablar. Tenemos experiencias poderosísimas de Pablo, poderosísimas, buenas y malas, positivas y negativas, al grado de que la iglesia de Corinto, que es una de las iglesias donde él comenzó a compartir, al menos eso es lo que refleja un poquito la escritura, que es a los que le dicen: miren, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Yo les prediqué el evangelio, y no se los prediqué nada más desde la trinchera de oficina, o como le decimos ahora, un trabajo de godines, donde estoy ahí nada más tecleando una computadora, escribiendo. No, también nos enseña experiencias vividas que tiene este hombre, experiencias que le sobrevinieron con el ejercicio de su ministerio. Y él les escribe a esta gente en Corinto y dice: miren, si para los demás no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Porque a veces las iglesias locales nos comportamos ingratos con los ministros, nos comportamos ingratos. Por los siglos de los siglos, a veces vienen predicadores de fuera, y qué bueno que vienen predicadores que traen un mensaje fresco y bonito. Qué bueno que vienen esas gentes, pero a veces cuando decimos que ha venido un predicador invitado, como que la gente viene un poquito más ávida. Es que ha venido. Pero hay un pastor, hay un ministro que siempre está enseñando y enseñando, y llega el tiempo de que como iglesia local, como que nos comenzamos a fastidiar, como comenzamos a decir: otra vez la misma enseñanza, otra vez la misma persona. Y como que nos portamos un poquito ingratos con nuestros ministros. Y así se portó la iglesia de Corinto con este gran apóstol llamado Pablo. He sabido de algunos pastores que han tenido que emigrar inclusive a otros países, porque a veces los acusamos que son carnales, o que son esto, que son aquello. Pero muchos de ellos es entendible, porque a veces se encuentran con sociedades o con grupitos de gente a los que ellos pastorean con mucha ingratitud. Hubo tiempos en los que los pastores eran muy mal vistos, eran muy mal percibidos por la gente, al grado de que la gente no los apoyaba. No se diga en estos rumbos de acá donde somos nosotros, acá en las orillas de Monterrey, no se les daba el apoyo suficiente. Y pues muchos, conozco de algunos que tuvieron que emigrar, pues lo más parecido a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos y ahí ejercen un ministerio, y a veces los juzgamos y decimos que este hombre se fue a Estados Unidos. Pues es que también tenemos que ver la perspectiva de cómo batallaron con gente ingrata. Entonces Pablo tiene esa experiencia, o esa mala experiencia, con la iglesia de Corinto, a la que le agradeció muy poco a este hombre. Cuando vemos el caminar de Pablo, cuando vemos la vida de este hombre como más que una biografía, pues algo biográfico que está en la escritura, cuando nos ponemos a estudiar la vida de este personaje, entendemos muchas cosas. Yo soy de las personas que cada vez que leo la vida de este hombre le saco mucho jugo y mucha nutrición espiritual a todo lo que leo de este hombre. Este hombre es un hombre aguerrido, es un hombre preparado, como él un día lo dijo, para tener y no tener, para tener en abundancia, para vivir en escasez. Parece que él estaba preparado eso, pero ¿cómo se forjó a ser así Pablo? Porque era un fariseo, era un líder tremendo, era alguien que, lo que acabamos de leer, él tenía la autoridad de ir con los sacerdotes, de ir con las autoridades y que le firmaran cartas. Eso no es una persona cualquiera, eso no es de una persona que es una persona promedio. No, seguramente Pablo en su ejercicio de fariseo tenía una preeminencia, tenía una posición muy elevada. Interesante, ¿no? Y cuando viene el Señor Jesús, parece que Pablo empieza el camino y como que de repente un poquito atrabancado, un poquito, no sé, echado para adelante o muy echado para adelante, porque nos encontramos que
Pablo llega a una ciudad donde Felipe tiene 2 hijas, me parece que son profetisas. Y luego a la casa de ellos llega un profeta llamado Agabo. Y Agabo le ministra a Pablo con el cinto. No sé cómo Pablo se quitaría el cinto, no sé si ya estaban para dormir o no sé qué pasó. Total que este hombre agarró el cinto de Pablo y dice: mira, al dueño de este cinto, me dice, el Espíritu me dice que lo van a llevar a Jerusalén y lo van a maltratar. Y los hermanos de buena gente le dicen: oye, pues no subas, si ya te está hablando el Señor, mira cuánto te ama el Señor, que no quiere que subas a Jerusalén para que no sufras el daño de los judíos. Y Pablo, tremendo Pablo, dice: pues mira, yo hasta mi vida doy por Cristo, no me estén compadeciendo, yo soy capaz hasta de dar mi vida por Cristo. Y se va a Jerusalén, ya tenemos el testimonio, lo golpean y empiezan a hacer una serie de cosas en las que Pablo se va metiendo, va avanzando, pero empieza a haber mucha oposición, sobre todo religiosa, sobre todo de los judíos, mucha oposición para este hombre. Y leemos esos capítulos del libro de los Hechos donde a un sumo sacerdote llamado Ananías lo llevaron ante él. Qué tremenda vida de Pablo en este lapso de tiempo donde se la pasa en juicios, en tribunales, yendo aquí para allá, llevándolo prácticamente como prisionero. Qué difícil se vive cuando la gente vive entre demandas, en que tienes que ir a ver al juez, que tienes que ir a firmar la libertad condicional. Aquí está mi primo, si él sabe de eso. ¿Es cómodo vivir así? ¿Usted también pasó por ahí? ¿Es cómodo vivir así entre demandas? No es nada cómodo. Y el Pablo tremendo ahí lo traen entre demandas, hasta le inventaron cosas. Qué tremendo, hasta le inventan cosas con tal de perjudicar a este gran apóstol. Y luego cuando lo llevan ante el sumo sacerdote Ananías, Pablo lo ve y dice: ¿tú quién eres, sepulcro? Le dice, porque lo golpea, dice: eres una pared blanqueada. Órale, tremendo, espérate, ¿no sabes que ese sumo sacerdote? Ay, caray, se acordó de un texto que dice que no podrías maldecir a un príncipe. Híjole, ¿y a poco a veces nosotros vemos esta historia y es de lo que a veces nos pasa mucho a nosotros hoy en día? Nuestra boquita, hermanos, se metió en problemas porque Pablo, aunque era un gran apóstol, no lo puedo negar, no lo podemos negar, se le fue la rola. Le dijo al gran sumo sacerdote: pared blanqueada. Oye, tranquilízate, maestro, pues ¿quién eres? Y Pablo, híjole, no sabía que era el sumo sacerdote. ¿No nos ha pasado que de repente abrimos la boca y ya la regué? No, hombre, aquí no hacemos eso, ¿verdad? Pues ya dije y punto. Es más, déjame agarrar vuelo ya que empecé. Y empezamos a soltar más sopa. No, Pablo sí como que se retrajo, como que dijo: ya me metí en un problema por mi boquita tremenda. Tremendo apóstol. Su boca lo metió en problemas, al parecer, al grado de que este hombre es destinado para subirse a una embarcación de la cual ya el pastor nos compartió hace tiempo, cuando ya lo llevan a Roma, y se encuentra con varias cosas. Fíjate, a veces nomás por hablar de más en los problemas que nos metemos, nomás por hablar de más, a veces nos metemos en grandes problemas. Con cuánta razón decía Santiago apóstol que la lengua es como un pequeño fuego, un pequeñito fuego, un cerillito, pero que es capaz de encender todo un bosque, un problemita. Y Pablo se mete en esta situación donde después es aprisionado, es abofeteado, y lo traen ahí de juicio en juicio al tremendo Pablo, al grado de que lo destinan para Roma en esa embarcación en la que él zarpa con Lucas, Aristarco, otros hermanos que lo van acompañando ahí, y prácticamente en el exilio. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con todo esto? Por supuesto, hermanos, que Pablo era una persona como nosotros. Era una persona igual a nosotros, con las mismas pasiones, como también lo describen de Elías. Pablo era una persona igualita a nosotros. Él no traía capa, no era Superman, no tenía superpoderes. No. Era una persona humana. Se lo estoy poniendo desde la perspectiva donde como a Pablo también de repente le fallaba las cosas y hablaba y ya le regué, también metía la pata.
¿Se acuerdan ustedes cuando una ocasión se iban a ir por allá a misiones, a su segundo viaje misionero, y andaba con él Bernabé? Y luego Pablo le dice a Bernabé a Pablo: oye, pues vamos a llevarnos a mi sobrino, a Marcos, mi sobrino. Y a Pablo le pareció mal que llevaran a Marcos, porque Marcos ya se les había regresado una vez. Y dice que tuvieron una discusión y cada quien agarró por su lado. Fíjate, uno pensaría: es que ese es apóstol, ese todo le va a salir bien, ese cuate todos lo van a querer. No, claro que no. Tuvo sus diferencias con otro gran hombre llamado Bernabé, al grado de que esa discusión que tuvo con Bernabé lo separó ministerialmente. Uno agarró por un lado y uno agarró por otro. O sea, ese Pablo tremendo, como que le fallaba un poquito, como que era medio temperamental el viejo este. Pero fíjate qué bonito es Pablo cuando dice que él no es perfecto. Él mismo lo dice: yo no soy perfecto, ni siquiera pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago: prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y yo creo que es ahí donde nosotros nos detenemos, cuando empezamos a fallar, porque tenemos malas características, malas cosas que tenemos en nosotros. Nos deprimimos nosotros, nos decepcionamos de nosotros mismos y no seguimos avanzando. Ahí es la diferencia. Pablo siguió avanzando a pesar de él. ¿Tú crees que no tuvo tiempo donde, híjole, ya hice malas cosas? ¿Tú crees que no extrañó a Bernabé? Pues ya había ido con él a un buen viaje y habían tenido una buena cosecha, habían predicado en muchos lugares. Se extraña a la gente cuando trabajas con ellos, se les extraña. Yo creo que Pablo vino a recapacitación y decir: oye, yo también tengo que autoanalizarme qué es lo que está pasando. Por supuesto que este hombre, dentro de todo su temperamento que él manejó, debe haber tenido tiempos también donde tuvo paz. Le escribe a los filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, conformará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que él debe haber tenido también tiempos para tener paz. El tremendo Pablo, él no pretendía haberlo alcanzado. Filipenses capítulo 3 versículo 12 es donde dice eso. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. Segunda de Corintios 12:2, una buena experiencia que tuvo este hombre. Pero entonces, ¿qué sostuvo a Pablo? Bueno, Pablo está narrando en estos versículos que leímos al principio, de donde yo partí, está narrando su conversión, cómo se convirtió en la Cristo, cómo él llegó a las plantas del Señor. No los voy a aburrir con la historia, conocemos la historia de este hombre, cómo Jesús lo encontró en un camino a Damasco y trató con él. Pero cómo, a pesar de ese gran milagro y que él vio al Cristo resucitado, él seguía batallando con su vida, él seguía batallando con su carácter, él seguía batallando con su entorno, con su coraje, con su boca. Ya les dije una explicación: se metió en su boca, se metió en problemas por su boca, por ser de esas personas que hablan antes de pensar. Y nosotros los latinos, nosotros los gentiles, somos expertos en eso, en hablar antes de pensar. Somos buenos para hablar, nos gusta hablar. Aunque estés dañando a otro, cómo nos gusta echar, hasta le encontramos saborcito a estarle echando a la gente. Pablo tuvo que corregir eso. Y te digo que tuvo que corregir porque cuando se pelea con Bernabé, después ya en una de las cartas más adelante, me parece que es ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 o 9, cuando Pablo le dice: tráiganme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Oye, ¿cómo? ¿A cuál Marcos quieres, Pablo? ¿A cuál Marcos nos estás pidiendo? ¿A aquel que lo regresaste todo aporreado? ¿Aquel con el que te discutiste con su tío porque no lo quisieron llevar a un viaje? A ese Marcos está solicitando. A ese Marcos estoy solicitando. Tuvo que haber un tiempo en el que Pablo dice: pues, tuvieron que haber tenido una plática, si no, no te explicas cómo trae de vuelta a Marcos y lo jala al ministerio. O sea, primero lo desecha y luego después dice: tráigamelo, me es útil para el ministerio. 1 Timoteo, 2 Timoteo 4:11, 2 Timoteo 4:11, ahí está. Cuando manda a pedir a Marcos, a Juan Marcos, ahí está, para que vean ustedes que Pablo tuvo que
empezar a cambiar ciertas cuestiones, a transformar en un periodo de conversión que tuvo el apóstol. Porque nosotros pensamos que nos convertimos allá hace 20 años, hermanos. Y es cierto, allá hace 20 años nos encontramos con Cristo, allá hace 15 años, hace 30, no sé cuántos años tienes tú que te encontraste con Cristo y le recibiste. Pero comienza un periodo de transformación diaria, continua, de capacitación continua, de conversión, de lavarnos un poquito, lo hablo en el buen sentido, lavarnos todo lo que traemos acá arriba en el hemisferio, todos los pensamientos negativos, todos los humos contaminantes que traemos, y una desintoxicación del alma para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Es ahí donde nos falla ese proceso de conversión. Esas experiencias que tuvo Pablo allá en camino a Damasco no fue la única, empezó a tener otras experiencias y nosotros nos quedamos en la experiencia del ayer y no podemos sobrevivir así. Es cierto que hoy hay un punto de partida donde Dios trató allá conmigo, pero Dios quiere seguir tratando conmigo de tiempo en tiempo. Y nosotros nos quedamos, allá trató conmigo, y no nos damos cuenta que hoy Dios quiere tratar con nosotros. Ese es el problema, que pensamos que Dios es un Dios del ayer. No, Dios es un Dios de hoy y del mañana también. Y se nos olvida. Entonces Pablo no se queda con esa conversión de Damasco, sigue caminando, sigue teniendo desafíos, sigue teniendo problemas, sigue teniendo correcciones. Pero uno de los problemas en la iglesia evangélica que yo he visto es que no corregimos. Parece que somos incorregibles, parece que para empezar no nos podemos arrepentir, porque parece que nos arrepentimos allá hace 30 años. ¿Cómo me voy a volver a arrepentir hoy? Si ya me arrepentí hace tantos años, ¿cómo voy a estar arrepentido si ya Cristo me salvó? ¿De qué me arrepiento? Seguimos fallando, mis amados. Seguimos tropezándonos a veces, seguimos teniendo deficiencias nosotros. Necesitamos entonces, como dijera Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Necesitamos convertirnos, o sea, volvernos a Dios. ¿Cómo me vuelvo a Dios? Pues ya un día me lo recibí. Sí, pero parece que nos vamos alejando y empezamos a vivir cosas rutinarias, aburridas, solemnes, y no le encontramos vida a este evangelio poderoso. Entonces tenemos que volver a la fuente, tenemos que convertirnos. ¿Cómo los hermanos se van a convertir? ¿Te acuerdas de Jeremías? Fíjate cómo Jeremías es uno de los profetas. Jeremías 15, del versículo 19 al 21. Ahí Dios le habla de que se convierta. Pero ¿cómo se va a convertir un profeta, hombre? Pues si ya eres un profeta, ya te dijeron antes de que nacieres, yo ya te había escogido y te había dado por profeta a las naciones, ya había tenido encuentros con Dios. Pero años más adelante, no sé qué le pasa a Jeremías, si son los problemas, si es su melancolía, si es los problemas que le vienen, o los temores que también le vienen del pueblo. Porque muchas veces dejó el ministerio. Ahí está, Señor, tu ministerio. Yo no quiero hablar en tu nombre, ya no quiero, porque cada que hablo me arriman una chicotiza. Ya no quiero hablar en tu nombre. Y el Señor ahí va: si te convirtieres. Uno pensaría que un profeta ya no se puede convertir. No, al tremendo profeta Jeremías se le aplicaron: si te convirtieres. ¡Ay, la torre! Pues si un profeta de ese calibre, Dios le dijo: si te convirtieres a mí, Jeremías, ¿qué no será de nosotros, hermanos? Pero se nos olvida la conversión, el ser convertidos el día a día. Fíjate cómo la conversión es algo que a lo mejor no es tanto opuesto. Tenemos algunos ejemplos con elementos de algo que se convirtió. Juan capítulo 2 dice que Jesús convirtió el agua en vino. El diablo, cuando tentó a Jesús en Mateo 4:3, dice: tú que eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Éxodo 7:19 y Apocalipsis 11:6 habla acerca de cuando el agua se convierte en sangre. Convertirse es prácticamente otro elemento. Convertir agua en sangre
tal vez con el mismo elemento, pero hay una conversión. Hay algo que se convierte, deja de ser agua para ser sangre, deja de ser agua para ser vino. ¿Cuál sería la conversión que Dios nos pide entonces a nosotros? Entonces, ¿qué es lo que Dios me pide? ¿En qué quiere que yo me convierta? Bueno, ahí tendríamos que hacer un análisis cada uno de nosotros y decir, bueno, Dios, ¿en qué quieres que me convierta? No es así de que Dios tenga una varita mágica y te toque y ¡pau!, te haces un sapo. No, esa conversión no. Es una conversión que tiene que usar con tu, si me permites decir, contigo, que tú eres la materia prima. Yo soy la materia prima. Pero algo quiere hacer Dios, quiere convertirnos. ¿De qué? No lo sé. Si eres carnal, muy probablemente quiere que seas espiritual. Si eres de gente que por todo llora y por todo chipilea, pues tal vez Dios quiere que conviertas en una gente maciza, madura. Si eres de esa gente temperamental que por todo te enojas y esto y lo otro y hasta te aventas 2, 3 culebrillas todo de vez en cuando ahí, muy probablemente Dios quiere que te conviertas a Él, que nos volvamos a Él. Pero lo difícil de volvernos a Dios, ese es el problema, que pensamos que ya la tenemos hecha y no, mis amados. Yo creo que es tiempo en estos años, en esta época de pandemia, que la iglesia necesita convertirse a Cristo. Necesitamos convertirnos a Cristo. Definitivamente, convertirnos a Él, volvernos a Él otra vez. Que no sea un Dios del pasado, de las experiencias de los antiguos. A Israel siempre que le mencionaban el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos pensaron que Dios se había quedado con aquellos viejos. Y no, Dios quería bendecirlos hoy en día. Zacarías capítulo 3 nos habla de un sumo sacerdote, interesante, un sumo sacerdote que andaba con vestiduras viles. ¿Qué andaría haciendo? No lo sé. ¿Cuál era su estilo de vida? No lo sé, pero parece que no era del todo agradable delante de Dios. Josué, el sumo sacerdote, estaba con vestiduras viles y el diablo le acusaba. ¿Quién le acusaba? El diablo le acusaba. ¿Cómo puede ver el diablo con un profeta? Pues ahí está. El diablo le estaba acusando, estaba ahí a su lado derecho, dice que estaba ahí a su mano derecha. Tal vez este profeta tuvo un descuido y convirtió al diablo en su mano derecha, porque ahí te dice que el diablo estaba a su mano derecha. Tú pensarás que a estas reuniones no viene el diablo, también viene. No lo invitamos, pero aquí anda también entre nosotros. Si se paseaba en medio de las piedras de fuego, también aquí viene y se pasea un rato. Y a lo mejor es el que te está hablando al oído y el que te trae ahí viendo el reloj, a qué hora se acaba, cuándo acaban, hombre. A lo mejor es el diablo el que te está aconsejando ahí, ni cuenta te das. ¿Quién te está aconsejando? Ahora ya hasta dos, agarramos el celular, agarramos el reloj, el celular, ay, a ver, es para corroborar, para confirmar. Oye, es que ya es bien tarde y estos no acaban. Pues ¿quién te está aconsejando, mi estimado? ¿De quién estás escuchando la voz? ¿Quién es el que te quiere jalar a que ya te vayas o que ya no vengas? ¿Quién es? Necesitamos convertirnos al Señor. Fíjate cómo Josué, Dios lo restaura. Qué lindo es Dios. Es cierto que viene el diablo de vez en cuando a nuestra vida. Es cierto que a veces aquí uno que otro le habla. Es cierto que de repente anda entre nosotros queriéndonos aconsejar. Pero la voz del Señor se oye en los cielos. Jehová te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón arrancado del fuego? Vámonos, lo corrieron. ¿Quieren correr al diablo ustedes de aquí? ¿Quieren correrlo? ¿O quieren que todavía ande? No, sí, tú sí, ya es bien tarde, hermano, ya córtale. Sí lo corremos, pero apúrate, Omar, porque ya tenemos que acabar el culto. Fíjate nomás. Estando en el culto, Él te puede aconsejar. Yo no entiendo, hay gente que no le gusta la palabra. Y yo no me considero, no, pues por supuesto que no me considero un gran predicador. Pero yo me he dado cuenta, puede venir aquí el que quieras, hombre. Es más, podemos recitar a Tele Osborne y que venga aquí. Y hay gente que va a estar disgusta, porque no le gusta la palabra. No entiendo gente que de repente viene y ya se acabó la alabanza. Bueno, pues me voy, vámonos, porque ya empezó la prédica. Ay, no, qué aburrido, vámonos, ya empezó la prédica.
¿Verdad que necesitamos volvernos a Dios? Necesitamos volvernos a Dios. Definitivamente convertirnos a Dios. No decir, no, yo ya soy cristiano. No. Necesitamos convertirnos. Mira, estos eran profetas. Te estoy hablando de gente de calibre, gente de reconocida, gente de unción, gente de revelaciones tremendas. Y estos necesitaron convertirse. Isaías, otro gran profeta. Oye, te oigo bien bonito. Qué gran profeta. Tenía algunos cuantos años ejerciendo el ministerio. Y de repente se muere el rey. Se muere su rey, su líder. Y se va al templo, este tremendo Isaías. Y cuando tiene la manifestación del verbo, cuando Dios se encuentra con él en el templo, fíjate nada más, era un hombre de labios inmundos. Híjole, un profeta de labios inmundos. Es que a veces hay pecados que nada más nosotros sabemos que ahí los traemos. Ahí traemos el colchambre, pero no lo sacamos. Tenemos miedo que la gente se dé cuenta. Tenemos miedo que la gente ya no nos quiera. Es que ya no me van a querer en la iglesia porque me van a conocer este pecado. Mejor lo tapo. Pero ¿qué andas tapando? Mejor confiésalo y punto. Apártate. Apartémonos de lo malo. Pero somos incorregibles a veces. No nos gusta que nos corrijan. Estamos vacunados ante la corrección. No, nadie nos puede corregir. Nadie nos puede corregir. ¿Cómo que no? Estos hombres tuvieron que cambiar, tuvieron que convertirse. Lee el Salmo 51 cuando tengas tiempo en tu casa y chécate, es una conversión de David. Fíjate cómo David no se convirtió ya cuando acabó de matar al gigante. No, convertirse cuando todo va bien, hermanos, está bien facilita. No, conviértete cuando ya te anda, que ya no hayas la puerta, cuando estás enfermo, cuando estás deprimido. Conviértete, búscale. Necesitamos volvernos a Dios. No hay otra manera, hay que volvernos a Dios definitivamente. Estamos tan lejos, fíjate bien, estamos tan lejos de la iglesia primera. Estamos tan lejos. Como está Cancún de Baja California, así estamos de lejos nosotros de la iglesia primera. No todos se convierten a Cristo. Hay gente que cree, hay gente que ve milagros, hay gente que recibe milagros también, pero no se convierten. ¿Te acuerdas de un hombre? Un hombre que se convirtió, pues no se convirtió, parece que creyó, parece que nunca se convirtió. Un hombre llamado Simón. Dice la Biblia que andaba por ahí Felipe conmoviendo Samaria, una ciudad, y había un cierto hombre que antes practicaba la magia y se acercó y él veía los milagros. Fíjate bien, veía los milagros, las maravillas que hacía este hombre llamado Felipe. Oye, qué bárbaro, andaba con él. Un gran evangelista, de los primeritos, así de esos evangelistas tremendos que no son tanto prédicas ni palabras, son demostraciones. Y andaba el cuate y Simón. Oye, estaba maravillado y decidió creer también, se metió a la onda. Pero fíjate que viendo todos los milagros, viendo todos los prodigios, ya cuando mandan a Pedro y a Juan para que vayan a los hermanos a confirmarlos, este hombre entra en acción. Entra este hombre en acción y él empieza a ofrecerles dinero. Dice, oye, yo también quiero este poder, díganme cuánto cuesta, yo quiero ese poder, échenme, a ver a quién le tengo que pagar. Y Pedro, tremendo, no se tentó el corazón, dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Tú piensas que el don de Dios se compra con dinero? ¿Tú piensas que esto que estamos haciendo se logra con dinero? No se logra con eso. Ahí tienes un hombre que estaba al borde de los milagros, viendo las maravillas, y él quería el poder también, pero lo quería para lucrar. Por eso cuando a mí me dicen hoy en día, es que tú sabes que ando por ahí un predicador, algo que anda vendiéndose por dinero, eso a mí no me asusta. No se ha convertido el tremendo. Le llegó el evangelio como le llegó a este tremendo Simón, pero no supo convertirse al Señor. Y la expresión de Pedro es muy fuerte: tu dinero perezca contigo. Como para que ya nunca más haya ido al culto ese tremendo. No, si por menos de eso la gente no viene, ¿te imaginas que te digan tu dinero perezca contigo? Está tremenda la cosa. Nunca se convirtió al Señor, no se convirtió, le irradió la luz, no hombre, vio tantas cosas, pero no llegó a convertirse. El evangelio no le llegó al alma.
Solamente le llegó a los ojos, solamente le llegó al deleite. Dijo, qué bonito el poder pero nosotros lo juzgamos a él. ¿Qué es lo que pensamos nosotros a veces? No, hombre, si yo predicara como fulano, si yo tocara como perengano, si yo y el otro y aquello, y andamos lucrándonos a veces, mis estimados. El evangelio, déjeme decirle, amigo que me ve en las redes, el evangelio no se lucra. Pablo le mandó en 1 Corintios 9:14 a los que predican el evangelio que vivan el evangelio. No se trata de que yo venga aquí y ponerles cargas que ni yo llevo. Lo puedo hacer, me voy a perder, pobrecito de mí. Pobre de los predicadores que van y andan exigiéndole a la gente perfección cuando ellos no son perfectos. Pobres de los predicadores que andan vendiendo humo, diciendo que ellos meros son los ungidos y que su iglesia es la más sana y que tengo la sana doctrina. Pobres ilusos, no saben ni una letra del evangelio. Y a ti, mi amigo, que predicas la palabra, el Señor te dice a través de Pablo, si tú predicas la palabra, vive la palabra. No se trata de que sea algo profesional, no se trata de que, no, pues yo ya me sé un sermón, lo doy, vámonos, hasta sin orar. Por supuesto que hay gente que no ora, no oran para tocar, no oran para ministrar, no oran para predicar, no oran para nada. Lo pueden hacer, lo siguen haciendo. Pero como lamentablemente las audiencias son audiencias carnales, olvídate, se van con la rola. Entonces Dios quiere que nos volvamos a Él, definitivamente. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que convertirnos. Y tú que me estás escuchando a través de la red, o tú que estás aquí, mi hermano, y dices, oye, yo pensé que yo ya era cristiano porque recibí a Cristo hace 20 años. Hermanos, ¿cuánto nos falta hombres y mujeres convertidas a Cristo hoy en día? ¿Cómo se necesita gente convertida de pies a cabeza hoy en día? La iglesia ha venido a ser un club social donde no pasa nada. Y no pasa nada porque no estamos buscando las cosas de arriba. Estamos buscando las cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Mi lugar en la iglesia. Cosa terrenal. Respétenme porque soy líder. Cosa terrenal. Son cosas terrenales. Y el apóstol dice, si realmente resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Y se nos ha olvidado buscar las cosas de arriba. ¿Qué andamos buscando? I don't know qué andamos buscando, pero no andamos buscando las cosas de arriba. Y es tiempo, Dios quiere en estos últimos tiempos que la iglesia busque a Dios. Que volteemos, que dejemos de andar como gallinitas aquí en el corral y levantemos los ojos hacia el cielo. Y volvamos a conectarnos con Cristo. Como decía el canto ahorita Beto, aviva nuestros días como al principio. Quisiéramos tener ese avivamiento que teníamos al principio. Hermanos, estábamos recién lavaditos, pero con el tiempo nos hemos ido ensuciando. Pues otra vez, métete otra vez, para que Dios te limpie. La sangre de Cristo sigue limpiando pecados. La sangre de Cristo sigue restaurando, sigue levantando hombres. Pero tenemos que convertirnos, mis amados hermanos, si no Dios no va a hacer nada con nosotros. Si no nos convertimos, Dios no va a ser muy difícil que Dios opere a favor de nosotros. Y vamos a tener una vida muy naturalita, sin chiste, una vida teniendo toda la gloria para tener en la mano. No vamos a lograr hacer nada porque no nos hemos convertido al Señor. Hemos dejado a Cristo. Israel dejó a Dios. ¿No será que la iglesia también hemos dejado a Dios? Es tiempo de volvernos a Dios. Dios quiere nuestro corazón. ¿Desde cuándo nuestro corazón se amargó, se entristeció y empezó a buscar lo propio, lo nuestro, con una actitud 100% egoísta? ¿Desde cuándo? Dios quiere que nos convirtamos. Primera de Tesalonicenses 1:9 le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica: ustedes, el Señor los salvó y los ha querido para que se conviertan de los ídolos a Dios, al Dios vivo. Tristemente en la iglesia de Cristo hoy la gente ni siquiera se convierte de los ídolos a Dios. Por eso lo vemos en cada Navidades poniendo cositas y haciendo tontería y media. Y el día de la mole me está mandando corazoncitos. Y dice, ¿por qué? Porque no nos hemos convertido a Dios, mis estimados. No nos hemos convertido. Nos falta mucho para convertirnos al Señor. Y espero que este mensaje no sea un mensaje de condenación. Espero que no. Dios quiere hacer las paces. Dios quiere restaurar a los Josué
Dios quiere restaurar a esos hombres como Jeremías, como Isaías, que parece que estaban bien, pero algo traían en el alma que no podían dejar. ¿Qué es lo que traes tú? Los jóvenes que viven en fornicación y no pueden dejar esa cosa, no pueden dejar ese pecado, ese mal hábito. Ya les ganó la carnalidad, ya les ganó la calentura, no sé qué les ganó. Ya no pueden cortar eso porque lo dejaron crecer y se hizo como una gran bola de nieve y ahora no pueden reprimirse. Ahora eso también es una de las cosas por la que te quieres ir del culto. Ya me quiero ir porque me está esperando y están pensando cosas de aquí y de allá. Oye, tranquilízate, vamos a convertirnos al Señor. Esto no es un juego. ¿Con qué estás batallando? ¿Qué es lo que traes en el alma con lo que has estado batallando? Si yo me pusiera a contarles a ustedes lo que Omar Arriaga trae en el alma, no, hombre, hermanos, ni me la creerían. Yo traigo problemas también. Yo también necesito estar todos los días pegado ahí a la chiche espiritual, porque si no me pierdo, me corrompo bien fácil. Si estando cerca de la luz. Yo no entiendo a veces cómo la gente pretende agradar a Dios. Y no sé si sea doble moral, no sé qué sea. Pero es tiempo de que cortemos todo ese tipo de cosas. Hay gente que está muy lastimada entre nosotros y nos encanta lastimarla. Hay maridos que tratan pésimo a sus esposas. Conviértanse a Cristo, por amor de Dios. Conviértanse al Señor. Hay esposas, aunque usted no lo crea, que también tratan de la patada al viejo. Por sacarlas, hermano, ¿qué me puede hacer? Y esas actitudes torpes a veces se nos meten aquí en las congregaciones. ¿Sabes por qué? Porque no hemos volteado la vista al Señor. Porque no nos hemos dicho: Señor, conviérteme. Soy un tremendo, soy un legalista en recuperación si tú no estás. Me gusta apuntar a aquel y aquel y aquel. Están apuntando a medio mundo, pero nunca me apunto a mí mismo. Es más, paso por el espejo y ni me quiero ver. Ay, no me voy a criticar yo mismo, o me voy a hablar del espejo de mis errores. Son muy buenos para andar con el dedito para todos lados. Hermanos, nos falta definitivamente convertirnos al Señor. Esta tarde yo quiero que se pongan de pie. Convertirnos a Dios, volvernos a Dios. Por supuesto que no, espero que